Sierra de Historias, con Alberto Garín. En Sierra de Historias tenemos mucho que contar. Hace ya más de 2 años que comenzamos, en los diferentes formatos que tenemos hasta ahora. El principal, Sierra de Historias, pero también los secundarios, Paseos por la Sierra, Sierra de Jardines. Ya hemos producido más de 200 programas y nos quedan guiones para muchos cientos más. Para poder conseguir seguir adelante, necesitamos vuestro apoyo. ¿Y por qué necesitamos vuestro apoyo? Pues porque cuando empezamos esta aventura de Sierra de Historias hace 2 años, la idea era compartir historias cotidianas de las personas que vivieron en el pasado y que nos permiten entender ese pasado. Curiosamente, casi de inmediato me dejé deslizar por lo que habitualmente enseño en clase, la historia del arte. Hace ya más de 25 años que imparto historia del arte y la arquitectura en la universidad. Pero entonces descubrí algo importante. Por primera vez podía dar esas clases de historia del arte a través de Sierra de Historias como realmente yo deseaba. Por un lado, no tenía que constreñirme a un programa educativo oficial que me exigía dar determinados contenidos y en muchas ocasiones no solamente dar esos contenidos, sino hacerlo de una determinada manera, que para mí no era una explicación correcta de la historia. Es cierto que en muchas de mis clases y mis estudiantes, algunos de los cuales siguen este canal, saben bien que he sido crítico con esa enseñanza oficial, pero se trataba de ir un poquito más lejos, porque a la larga lo que hemos descubierto en estos 2 años, o quizás lo que siempre hemos sabido, es que no hay una forma más hermosa de hablar del pasado que a través del arte. Porque el arte no solamente es esa serie de objetos o monumentos que crearon hace muchos años para la memoria de personajes ilustres. El arte sobre todo nos ilustra sobre las fobias, las pasiones, los miedos, las creencias de esos seres humanos del pasado. Y a la larga, la historia se construye muy pocas veces sobre decisiones racionales de grupos de personas sesudas. Y en demasiadas ocasiones, esa historia, esos eventos del pasado, son el resultado de decisiones tomadas desde los miedos, las creencias, las fobias, las ilusiones. De modo que el arte, insisto, puede ser la mejor forma de entender el pasado. De modo que ya no me planteé Sierra de Historias como un canal de historia del arte, sino Sierra de Historias como un canal donde el arte iba a ser la excusa perfecta para acercarse a ese pasado. Pero había una segunda razón para romper los clichés que yo traía de mis clases universitarias: la cantidad de público al que podía llegar. Tenemos programas en Sierra de Historias que los han visto 40, 50.000 personas. Obviamente, nunca di una clase donde tuviera tantos alumnos en el aula. ¿Y esto qué supone? Pues supone que al ser muchas más las personas que están viendo los programas, hay una cantidad de mentes críticas que nos pueden ayudar a mejorar esos programas, a darnos puntos de vista inesperados, a corregir datos que quizás no hemos tratado adecuadamente, o sencillamente a abrirnos otras vías de investigación que no nos habíamos planteado. De modo que ofrecer estas clases de historia del arte, que en realidad son clases de historia aprovechando el arte, a un público tan numeroso, permitía enriquecer los propios vídeos. Y aún había una tercera razón. Al final, estamos construyendo entre todos otra forma de entender la historia. Porque tenemos un problema cuando nos enfrentamos a la historia. En muchas ocasiones, la mayor parte de los conocimientos que hemos podido adquirir son los que nos impartieron cuando teníamos que ir a clase en la primaria y sobre todo en la secundaria. Textos oficiales, manuales con un discurso cerrado, que no es que tergiversen el pasado, sino que dan explicaciones poco solventes y en demasiadas ocasiones sin realmente recapacitar sobre lo que están explicando de esos eventos del pasado. Y aquí, a partir de esa historia que busca a las personas que, insisto, a través del arte nos muestran sus ilusiones y sus miedos, sus fobias y sus creencias, y gracias a la cantidad de gente que participa en este canal y que aportan con sus críticas un montón de elementos que se nos podían escapar, el resultado es que consideramos que estamos consiguiendo enriquecer la explicación del pasado y que Sierra de Historias no es solamente un canal para hablar de patrimonio histórico, sino sobre todo un lugar donde podemos reflexionar de una manera interesante, abierta, enriquecedora sobre qué ocurrió en el pasado, entender por qué ocurrió lo que ocurrió y cuál ha sido la trascendencia de esos acontecimientos. Por supuesto,
En el origen del canal, como digo, mi idea no era hablar de historia del arte, era hablar de las personas del común, cada uno de nosotros en ese pasado construyendo la historia de la que hoy somos resultado. Para eso abrí un segundo formato hace ya año y medio, Paseos por la Sierra, donde lo que hago es preguntarme a mí mismo, cuando voy paseando la mayor parte de las veces por España, pero también ha habido paseos fuera de España, incluso al otro lado del Atlántico, en lugares como Guatemala, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué son esos restos que me quedan del pasado? Ya no solamente un monumento o una obra de arte, también una forma de trazar los límites de un campo o por dónde discurre un camino, o cuáles son las alternativas de cosechas que se han cultivado en los campos. ¿Eso qué significa? Cuando ya estamos bajando a esa historia más común, a esa historia más de la mayor parte de las personas que viven en el pasado. ¿Qué nos pueden explicar? Sé que el formato de Paseos por la Sierra no tiene el atractivo, digamos, grandioso del arte monumental de Sierra de Historias, pero viene a ser un buen complemento, puesto que seguimos haciéndonos preguntas sobre qué es lo que ocurrió en el pasado y, sobre todo, por qué ocurrió lo que ocurrió. Porque al final la historia no es el mero relato de los hechos, de lo acontecido, sino la explicación de por qué esos hechos se dieron de esa manera. ¿Eso implica que hay una dosis de interpretación de la historia? Por supuesto, inevitablemente, porque interpretar es explicar. Y el objetivo del historiador tiene que ser explicar los acontecimientos del pasado. El cronista solamente narra hechos. Y aún el cronista está haciendo parte de interpretación porque puede seleccionar los hechos que a él más les interese. El historiador va más lejos. Analiza esos hechos y trata de entender por qué fueron como fueron. Los interpreta. Y de interpretaciones tenemos muchas en este canal de Sierra de Historias. Comentaba que también tenemos un tercer formato de los que llevamos unos pocos meses. Aquí, con el apoyo indispensable de Guillermo Cuadrado, un notable jardinero que trabaja en Segovia. Confieso que cuando Guillermo me propuso la idea de abrir esta tercera sección en Sierra de Historias dedicada a los jardines históricos, pensé que iba a ser una cosa a lo mejor excesivamente erudita para unos especialistas muy especializados. Pero he de confesar que soy yo el primero que aprende muchísimo gracias a Guillermo y que sin duda me aprovecho mucho de su amplitud de conocimientos, de modo que si alguien disfruta especialmente de Sierra de Jardines, soy yo cuando preparo los programas con Guillermo y, por supuesto, a continuación, con Loren Lemus, que es quien se encarga de hacer el montaje de todos los programas de Sierra de Jardines y de los demás, tratamos de que el producto final también sea atractivo para vosotros. Al final, el objetivo de Sierra de Historias no es que yo aprenda, sino que lo que yo pueda aprender lo pueda compartir con todos vosotros. Y aquí está la clave de esta solicitud de que me permitáis que este canal siga creciendo. La solicitud de que, aparte de que sigáis viendo nuestros vídeos, nos podáis apoyar, os podáis convertir en miembros de nuestro canal y que a través de esa forma logremos una financiación más amplia que nos permita dedicarle más tiempo a Sierra de Historias. Quizás con la ilusión y el sueño de en algunos años mi dedicación profesional sea solamente producir estos programas de difusión histórica, incluso abriendo algún otro formato. Ya lo he comentado con la comunidad de seguidores que tiene ya este canal, quizás abordar esa otra dimensión de la historia que es la investigación arqueológica. Un proyecto que tengo en mente, pero que por el momento no creo que pueda abordar, sencillamente porque me falta tiempo. Después de todo, decía antes, llevo 25 años dando clases en la universidad y esa sigue siendo mi ocupación profesional principal. Este canal de Sierra de Historias es un maravilloso divertimento que completa esa ocupación profesional. Pero seamos ambiciosos. Tratemos de convertir a Sierra de Historias en nuestra principal actividad profesional y para eso necesito vuestro apoyo. Necesitamos que os unáis al canal de Sierra de Historias, que os convirtáis en miembros de este canal o si lo seguís por iVoox, que nos apoyéis a través del botón azul de suscribirse en iVoox, de modo que con este vuestro apoyo económico podamos financiar mejor las producciones de Sierra de Historias, podamos seguir ofreciendo programas, como decía al principio. Ya hemos contado 200 historias, nos quedan no cientos, sino probablemente miles de historias que contar. Para poder hacerlo mejor y para poder dar todas las historias, insisto, necesitamos vuestro apoyo. Así que cuento con vosotros. Seguid viendo este canal, seguid dando todos los likes, todos los me gusta que podáis a los vídeos y a los audios. Y si además podéis dar un pasito más allá
y apoyarnos financieramente, pues todavía mucho mejor. En cualquier caso, estoy seguro que si habéis llegado hasta este punto del vídeo es porque tenéis un claro interés por Sierra de Historias y os agradezco muchísimo ese interés. Porque, de nuevo, si hay algo realmente valioso en este canal, y probablemente es algo que cualquier youtuber podrá decir, es que al otro lado hay un montón de espectadores o de oyentes, en el caso de iVoox, que se han mostrado interesados por mi trabajo y que considero que solo por esa cantidad de gente que tiene ese interés merece la pena seguir adelante con Sierra de Historias.